Soy Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño. Soy un hombre nacido en la Ciudad de México, en la colonia Nápoles, que realicé mis estudios en esta Ciudad de México y que llegué a la Universidad Nacional Autónoma de México, tal y cual se ha dicho, para hacer una carrera en la cual sentía una vocación profunda desde niño. Aunque parezca raro, por ahí me encontré de niño tirado un portafolios. Lo limpié, me lo llevé y jugaba a ser abogado, que esos abogados que yo veía en las películas blanco y negro, con aquella sobriedad defendiendo las causas en los estrados. Y fue así como, sin lugar a dudas, me mantuve con esa decisión de ser licenciado en Derecho y utilizar este traje, utilizar ese portafolios y defender las causas de las personas, que es lo que me apasiona. Y procurar evitar los atropellos de las autoridades. Mi vocación inicial fue de abogado, el que actúa por otro, el que se aboca a otro. Y bueno, en la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, me gustó la carrera. Tienen que saqué 10 de promedio en aquellos tiempos. Decían entonces que el 10 era de Dios, el 9 del maestro y el 8 quizá del alumno. Yo nunca lo busqué. La realidad es que esto me gusta. A mí el derecho me gusta. Me gusta el tema de la discusión, el debate. Me gusta poner en la mesa los problemas para atacar su resolución. Y es así como me he conducido a lo largo de la vida como abogado pasante, como abogado de notaría. He pasado por ser abogado fiscalista en la ICA, he transitado por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, aunque estuve en un periodo reciente como Ministerio Público adscrito a control de procesos. Y después estuve un largo tiempo en una compañía que fue la Compañía Mexicana de Aviación, donde recorrí todas las áreas jurídicas de una empresa. Esto es las áreas de contrato, las áreas contenciosas, las áreas corporativas y finalmente el área internacional, donde llegué a ser responsable jurídico. Y es así como después de ese tiempo y entro al gobierno, me encuentro con el Poder Judicial de la Federación. Y el Poder Judicial de la Federación es una experiencia extraordinaria, donde entro como secretario de apoyo al consejero Miguel A. Quirós Pérez, poblano extraordinario, un ser humano admirable, ya fallecido, que me da el gusto enorme por saber qué es el Consejo de la Judicatura Federal, qué es la labor frente al Poder Judicial de la Federación, y descubro cosas extraordinariamente interesantes. La disciplina que se hacía de las juezas y jueces, el revisar los expedientes para un proceso de seguimiento a una juez, un juez, una magistrada, un magistrado, y luego el resultado de la cita de inspección, el funcionamiento orgánico del propio Poder Judicial de la Federación. Su relación entonces, que ahora será diferente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, me apasiona. Él finalmente fallece, se va del Poder Judicial de la Federación. Regreso, voy a ser director general jurídico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, donde otra vez a litigar laboral, a litigar fiscal, a litigar civil, etcétera, como abogado de un organismo público descentralizado del gobierno federal. Pero mi gusto por el Poder Judicial me lleva de regreso al Consejo de la Judicatura, pero ahora como responsable de los amparos y de los asuntos penales. Y entonces yo era la parte donde abro criterios, por ejemplo, para que el amparo sí proceda. Es curioso, convenzo al ministro presidente, don Juan Silva Mesa, de que el amparo sí debe proceder con actos del Consejo cuando son actos que tienen que ver con particulares que se acercan con el Consejo. Entonces rompimos esas barreras, acercamos a la ciudadanía al Consejo de la Judicatura Federal y podría decir que en ese periodo fue un periodo muy fructífero porque se lograron grandes avances, desarrollos, ciudades judiciales, etcétera. Y bueno, finalmente me voy a una unidad, me invitan a una unidad de planeación y evaluación del Consejo de la Judicatura Federal, en donde mi labor es planear, mi labor es organizar estrategias de cómo hay que cuidar a los jueces, a los magistrados, cómo ayudarles a ellos, es su labor cotidiana. Finalmente esta parte termina y bueno, regreso a ser abogado del CENEAM, de los controladores del tránsito aéreo. Y en todo este trayecto, Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, que después les platicaré. ¿Qué onda con el Consejo de la Judicatura y ahora un tribunal de disciplina judicial? Mira, a mí me parece que esto es muy sencillo. El Consejo de la Judicatura Federal se creó en 1994 y 95 empieza a funcionar. La labor del Consejo era administrar, vigilar y disciplinar al Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Corte de Civil. ¿Y qué es administrar? Pues es proveer, es dar los recursos humanos. Entonces el Consejo se dedicó, porque esa es su labor constitucional, al nombramiento de juezas y jueces, magistradas y magistrados.
Tema del nombramiento, concursos de oposición, en donde es el debate, ¿no? Entonces, la carrera judicial, pero la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no decían exactamente eso, decían que eran concursos abiertos. Y hasta 2008 los concursos fueron abiertos. Esto es, cualquier abogada o abogado que tuviera los méritos y pudiera pasar un examen para saber que dominaba el derecho constitucional o el derecho civil, etcétera, y resulta que podía ir. ¿Cuál es la experiencia que mayormente ganaban los externos? Entonces, en 2008 se cierra esa puerta, se quedan con los concursos internos. Entonces, los concursos internos empiezan a tener problemas graves. En 2019, cualquiera lo puede consultar, hay un escándalo porque se filtran los exámenes, se anulan, tienen que anular los exámenes. Y la carrera judicial se convierte en un problema. De esto me detengo, porque la carrera judicial, todos pensamos, y yo soy un convencido de que hay que defender, pero la auténtica carrera judicial, esto es por meritocracia. El problema es que alguien que tiene una patente y que gana un concurso de oposición no es nombrado secretario o actuario, sino tiene que ser a discreción del titular. Entonces el Consejo de la Judicatura Federal se empezó a convertir, en mi consideración, en principio de una solución en un problema, porque entonces se acaparó los nombramientos, acaparó las formas de llegar. De las cosas buenas que el Consejo de la Judicatura Federal hizo fue hacer crecer para bien a infraestructura y número de empleados para que las y los mexicanos tengan acceso a un juzgado de distrito, a un tribunal. Pero el problema es que el recurso humano, Provere, empezó a hacer un acaparamiento. Ahora, esa es la parte de administrar recursos materiales, recursos humanos, como dije, y viene la labor de disciplinar, de vigilar y disciplinar. Entonces, la vigilancia era mayormente las visitas a los juzgados, a los tribunales, para ver cómo andaban ellos en rezago de expedientes. Realidad. Se encontraban rezagos, digo, porque yo trabajé en esto, se encontraban rezagos de 6 meses en la resolución de expedientes en general. El Consejo de la Judicatura Federal emitió criterios para decir, es tolerable. Entonces ya no es lo que diga el código, no es lo que diga la Constitución, es lo que decía el Consejo. Entonces tú estabas bien si tenías un promedio de rezago de 6 meses. ¿Eso en quién incide? En el justiciable. Justificación, una alta carga de trabajo. Porque a mí me parece que la razón de ese rezago es que cualquier abogado que me escuche, por favor, puede coincidir o no, pero quedarán ahí mis datos, mis redes. Tú presentas una demanda y lo primero que vas a tener es una prevención. Esto es, tu demanda no está bien o no está lo suficientemente bien. Después, si la desahogas, no siempre, pero generalmente, entonces viene una trama procesal complicadísima. En ocasiones ni siquiera te la admiten, tienes que ir al amparo para que te admitan la demanda. Solo para que te admitan la demanda. Una vez cursada la demanda, adentro del tribunal, a donde tú estás pensando que las cosas van a transcurrir, hay un tecnicismo exagerado, un formalismo que nos ha rebasado. Los lenguajes ya prácticamente son de una torre de Babel. Entonces, ¿cómo no va a haber rezago si en lugar de admitir estudiar, rechazas y el justiciable y sobre todo el abogado no se va a quedar con las manos cruzadas, te va a volver a promover? Entonces estás haciendo un paleo de asuntos. Se van acumulando más. Se acumulan, más. Efectivamente. Entonces hay reenvíos. Entonces se encontró esta situación, este fenómeno. Esto lo puede constatar cualquiera. Esto lo he platicado con jueces, y su maestro, magistrados, y coinciden que ese es algo que tiene que romperse. Lo he platicado con postulantes, con alumnos, por supuesto. Esto tiene que romper. Porque detrás de todo eso viene la otra parte, la consecuencia, la disciplina. Entonces el Consejo de la Judicatura Federal podía iniciar un proceso contra una jueza o magistrado por queja o denuncia, incluso anónima. Y eso va a seguir siendo con el tribunal. El problema es que no tuvimos resultados históricos, sino es que sea persecución de juezas o jueces que efectivamente fueran sancionados administrativamente por excesos, ¿no? O por deficiencias o por falta de impartición de la justicia, principalmente. Aquello se convirtió fundamentalmente en un asunto más interno, en pugnas políticas. Entonces, era sancionado, la sanción era la reubicación, a mandarle a hacer a otro, a un juez, por ejemplo, que no estaban satisfechos, pues lo mandaban, si había vivido ya 25 años en Morelos, pues lo mandaban a Tamaulipas, ¿no? Entonces esto está perfectamente identificado. Sanciones materiales. Las sanciones jurídicas eran revisables por la Corte o recurso de revisión. Yo proyecté muchos recursos de sanción y muchos de no sanción. Y los recursos de sanción, perdón, las resoluciones de sanción fueron revocadas por la Corte diciendo, está bien la resolución, pero hay que darle otra oportunidad porque, por ejemplo, el error de un juez
en cuanto a la ineptitud, fíjense, es un juego de palabras. Una persona es inepta por un acto, no, porque el antónimo de inepto es apto. Entonces, si pasaste exámenes y has resuelto 500 asuntos que nunca nadie te dijo nada, por un asunto que estés mal, no puedo llamarte inepto. Entonces, bajo esa situación no quitabas a nadie, solo por consigna. Lo vimos en los escándalos de consigna. Luego, en esta circunstancia, te podría decir que este Tribunal de Disciplina Judicial tiene que darse la oportunidad de hacer una reconversión absoluta. ¿Usted sabe de algún antecedente en Latinoamérica donde exista ese Tribunal de Disciplina? Existe en Latinoamérica los consejos de la Judicatura Federal que son de corte europeo. Y los consejos de la Judicatura Federal, nosotros lo que estamos usando es una denominación como Tribunal de Disciplina Judicial, y ahora digo por qué. Hay una razón que me parece que hay que explicar. Porque los consejos de las judicaturas federales o tribunales judiciales son, en efecto, esa parte de la hechura que nosotros teníamos, porque ahora es un tribunal, entre otras cosas. Por ejemplo, poco hemos advertido que en la justicia laboral, los empleados, los trabajadores de la Corte y del Poder Judicial de la Federación podrían ser despedidos y no tenían defensa por el criterio de que ningún tribunal puede juzgar a la Corte. Y como la Corte me está corriendo, pues yo no me puedo defender. Entonces, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reforma, y de eso se ha hablado casi cero, para que si hay un problema en la relación individual de trabajo o colectiva de trabajo o una violación a los derechos laborales, no obstante el apartado B, este tribunal puede ser un tribunal para revisar, para analizar y resolver los asuntos laborales de la Corte. También es tribunal, sin que exista un antecedente de esta naturaleza, porque algunos tienen los tribunales parajudiciales. Son tribunales que se ocupan de ramas específicas de la materia administrativa para regular al gran regulador, que es el Poder Judicial. Porque ¿quién juzga al juez? Es un poco el tema. Soy un hombre de reglas. Ese niño que jugaba con el portafolios es un hombre de reglas, y estas son las reglas. Y con estas reglas tengo que jugar. Como ustedes lo pueden ver, gente capacitada, gente profesionista, y que debemos darle una oportunidad dentro del Poder Judicial, a más de que también el doctor ha escrito algunos libros. Entonces es una persona preparada, siempre lo hemos manifestado en este programa. Hay que pensar, hay que razonar nuestro voto, porque al final nos van a representar. ¿Y qué más que darle las gracias al doctor que en esta ocasión nos acompañó? Estoy muy agradecido, espero haya sido productivo este programa. Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño te invita a participar en este procedimiento histórico e inédito. No hay que ser espectadores, seamos actores. Vayamos a votar. Muy bien, pues tenemos ahí la oportunidad de hacer una diferencia. Recuerden, es verde turquesa número 35 y el doctor Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño es candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación. La decisión es de ustedes.